El lemúrido, aquel animalillo que antes se mencionara y por el cual se apasionó el mismísimo aquel, ¿dónde está? ¿En qué fase del embarazo aparece? ¿Por qué quieren esos señores salirse de lo correcto? ¿Por qué no buscan el origen del ser humano dentro del mismo ser humano? ¿Por qué andan buscándolo afuera? Todas las leyes de la naturaleza existen dentro de uno mismo, y si no las encontramos dentro de sí mismos, no las encontraremos fuera de sí mismos jamás. Mas hemos llegado a un punto muy delicado y bastante difícil. Que fuimos piedras, que fuimos planta, que fuimos animales, hombre, está bien, aceptado, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué causas primarias o secundarias gobernaron todos estos procesos? Enigmas. ¿Podrían aclararse acaso estos enigmas? Si los señores materialistas no estuvieran fanatizados con el dogma de la geometría tridimensional de Euclides, todo sería diferente. Desgraciadamente, están empeñados en querer que todos aceptemos ese dogma a la fuerza. Quieren tenernos embotellados dentro de tal dogma. Eso es tan absurdo como querer nosotros embotellar la vida universal o como querer nosotros encerrar el océano dentro de un vaso de cristal. Que existe una cuarta coordenada, una cuarta vertical, eso es innegable, pero molesta a los materialistas. Sin embargo, Einstein, que cooperó en la fabricación de la bomba atómica, aceptó la cuarta dimensión. En matemáticas nadie puede negar la cuarta dimensión. Pero a las gentes materialistas de esta época, ni siquiera así les entra este conocimiento de que pueden existir otras dimensiones superiores en la naturaleza. A la fuerza quieren que nos encerremos o nos autoencerremos todos en el mundo tridimensional de Euclides, y debido a esa falsa posición absurda en que están, tienen a la física completamente detenida en su avance. Esta es la hora en que ya deberían existir naves cósmicas capaces de viajar a través del infinito, pero no sería posible semejante anhelo mientras la física continúe embotellada en el dogma tridimensional de Euclides. Si estos señores, que hasta ahora no han sido capaces de responder a la pregunta ¿dónde surgió el hombre, en qué fecha, y cuándo?, aceptaran en verdad la posibilidad de una cuarta dimensión y de una quinta y una sexta y una séptima, todo sería diferente. Pero estamos seguros de que no lo aceptan ni lo aceptarán jamás. ¿Por qué? Porque sus mentes están en proceso de franca degeneración debido al abuso sexual, y en esas condiciones no es posible que acepten esta tesis que nosotros les planteamos. Tendrían que empezar ellos por regenerar el cerebro antes de que aceptaran nuestros postulados gnósticos. Piedra, planta, animal, hombre, he ahí la base misma de una antropología seria. Pensemos en la forma anterior al estado humano, en nuestros legítimos antecesores. Incuestionablemente nos encontraríamos con la vida animal en la naturaleza, pero ubicada en una cuarta dimensión, chocante esto para el materialismo. Sin embargo, son los mismos materialistas quienes se reían de Pasteur y de sus teorías, quienes mofaban de él cuando desinfectaba los instrumentos de cirugía. Nunca creyeron ellos en los microorganismos porque no los veían, ya hoy los aceptan. ¿Puede existir vida animal en una cuarta coordenada? Obviamente sí. ¿Habrá algún sistema, algún método de comprobación? Claro está que sí, pero sistemas muy diferentes a los de una ciencia materialista que se encuentra en estado retardatario. ¿Quién tiene esos procesos y sistemas? Nosotros los tenemos, y con mucho gusto los enseñamos a quienes de verdad quieren investigar en el terreno de la ciencia pura. ¿Hubo vida animal pues en la cuarta coordenada? Es obvio que la hubo. ¿Hubo vida vegetal en la quinta coordenada? La hubo. ¿Y hubo vida mineral en la sexta coordenada? Sí, más aclaro, la vida mineral de la sexta coordenada, o la vegetal de la quinta o la animal de la cuarta, en modo alguno se parecerían a la vida mineral, vegetal y animal de nuestro mundo meramente físico. Que más tarde se condensó esa vida mineral, vegetal y animal aquí, en este globo de materia tridimensional, no lo negamos. Pero eso fue a través del curso de millonadas de años. ¿Cómo podríamos nosotros definir en alguna forma los procesos evolutivos, desde el mineral hasta el hombre? No sería posible si nosotros elimináramos de la naturaleza la cuestión esa planteada por Leibniz. Me refiero a las mónadas, principios inteligentes de la naturaleza, las mónadas ojivas.
Por cierto que entre el monerón atómico de Haeckel y el zaristripa de Manuel Giva de los indostaníes o la mónada de Leibniz, como se le quiera llamar, media todo un abismo. Porque el monerón atómico de Haeckel está muy lejos de lo que es la verdadera mónada o principio de vida. Así que es cierto y de toda verdad que las chispas virginales, o simplemente las mónadas de Leibniz, evolucionaron en el reino mineral durante la época de grandes actividades de la sexta dimensión. Evolucionaron también en el reino vegetal en la quinta dimensión, y avanzaron hasta el estado animal en la cuarta dimensión. Esto es incuestionable. Estas dimensiones de la naturaleza no está tarde el día en que puedan ser vistas a través de aparatos delicadísimos de óptica. Pero mientras llegue ese día, podemos estar seguros nosotros, los antropólogos gnósticos, que tendremos que soportar la misma burla que soportó Pasteur cuando hablaba de sus microbios. Mas un día estas dimensiones serán perceptibles por medio de la óptica y entonces la burla terminará. Por de pronto, como les decía a ustedes, se intentan experimentos para transformar las ondas sonoras en imágenes. Cuando esto sea, se podrán ver todos los procesos evolutivos e involutivos de la naturaleza. Y entonces el anticristo de la falsa ciencia quedará desnudo ante el veredicto solemne de la conciencia pública. En cuanto al organismo humano, ¿no ven ustedes que en principio es invisible? A simple vista no se ve un zoospermo y un óvulo cuando comienzan el proceso de concepción, cuando comienza a formarse la célula germinal. ¿Quién podría suponer que de un zoospermo y una célula fertilizante pueda salir una criatura? ¿Y se ve a simple vista acaso? Se sabe que existe por el microscopio, eso es obvio. Así que vamos concretando en hechos, las mónadas que pasaron por el reino mineral en la sexta dimensión son las mismas que pasaron por el reino vegetal en la quinta y por el reino animal en la cuarta. Y precisamente fue al final de la cuarta cuando apareció cierta criatura similar al antropoide, mas no antropoide, no un gorila, no un chimpancé ni algo por el estilo. Al acercarse la época de actividad para el mundo tridimensional de Euclides, tal forma sufrió algunos cambios, algunas metamorfosis, lo mismo que las sufriera el planeta Tierra, y cristalizó al fin en figura humana. Téngase en cuenta que la morfología de las criaturas humanas y de la naturaleza va cambiando conforme pasan los siglos. Incuestionablemente la morfología humana surgió de acuerdo con la edad protoplasmática de nuestra Tierra para venir realmente a la existencia y, pasando por los períodos hiperbóreo y lemúrico y atlante, fue la morfología alterándose un poco hasta nuestros días. Las criaturas que nos precedieron, la raza humana antigua, como lo atestiguan las tradiciones del antiguo México y de distintos países de la Tierra, fueron gigantes, han ido perdiendo estatura, hasta ser lo que actualmente son. Si quisiéramos explicarnos las cuatro etapas mineral, vegetal, animal y humana, exclusivamente dentro de la zona tridimensional de Euclides en este mundo Tierra, estoy seguro, absolutamente seguro, que quedaría realmente convertido todo eso en nuevos enigmas sin solución alguna. A medida que nosotros ahondamos en esta cuestión y después del fracaso tan espantoso que ha tenido la antropología materialista, al no poder en realidad de verdad haber dado una fecha ni el cómo ni el cuándo surgió el ser humano, hoy, no les queda a los científicos más remedio que aceptar la cruda realidad de las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Que lo nieguen, tienen derecho a negarlo. Que se rían, ya he dicho. El que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. ¿Que por qué no ven? Tampoco veía los microbios Pasteur y sin embargo hoy en día la óptica los puede ver. A medida que vaya transcurriendo el tiempo, la ciencia materialista irá quedando desnuda ante los nuevos descubrimientos. Y cada día se hundirá más y más dentro del pozo mismo de su propia ignorancia. Eso del noepitecoide, con sus tres hijos bastardos, el cinocéfalo con cola, el mono sin cola y el hombre arbóreo, resulta en verdad bueno como para un Molière y sus caricaturas. En verdad que no tenemos nosotros en la sangre nada de pitecoides, hasta ahora los hechos hablan por nosotros. Tercera cátedra. México, D.F., agosto de 1977. Ha llegado la hora de hacer ciertos análisis en relación con el hombre. Ciertamente y en nombre de la verdad, la antropología meramente materialista nada sabe sobre lo que es el origen del hombre.
Ya en pasadas cátedras hicimos nosotros algunos análisis someros y ahora vamos a ahondar algo más en esta cuestión. Pensemos por un momento en los tiempos mesozoicos de nuestro mundo, en la era de los reptiles. Entonces en verdad existía el hombre. Claro, esto lo niega a la antropología materialista. En verdad que la antropología meramente profana desconoce el origen real del ser humano. Quiere la antropología materialista que el hombre no exista antes de la era cuaternaria, se le niega la posibilidad de haber existido durante el período cenozoico, lo cual resulta en el fondo manifiestamente absurdo. Sin embargo, hay cosas que lo dejan a uno pensando, y es lo siguiente. ¿Por qué ciertas especies, como el plesiosauro y el pterodáctilo, pudieron sobrevivir durante tanto tiempo y al fin murieron, quedando hoy nada más que sus restos en algunos museos? Sin embargo, el hombre, a pesar de que esas especies fallecieron, de que se extinguieron sobre la faz de la Tierra, todavía sigue existiendo. ¿Por qué se extinguieron las especies del período Mesoceno, de la época mesozoica? ¿Y cómo es que los seres humanos no se hayan extinguido? Tantas especies desaparecieron y los seres humanos continúan vivos. ¿Cómo es eso? ¿Qué explicación podría dar la ciencia materialista? No dan ninguna. Obviamente la especie humana debería haber desaparecido. Si desaparecieron sus contemporáneos de la época cuaternaria y de la terciaria, pues también deberían haber desaparecido los seres humanos de la faz de la Tierra, pero continúan. Esto nos permite inferir la existencia del ser humano mucho antes de la época cuaternaria, y aún más, mucho antes de la época de los reptiles o de la edad carbonífera. Hay derecho a alegar la existencia de los seres humanos en tiempos que están más allá del período mesozoico. Tal derecho nos lo confiere precisamente el hecho concreto, repito, de que todas las especies de la época terciaria y cuaternaria hayan desaparecido y que sin embargo, su contemporáneo, el hombre, continúe todavía existiendo. Si las otras especies desaparecieron, por inducción debemos decir que al no haber desaparecido el animal intelectual llamado hombre, tuvo que haber existido más allá de la época mesozoica y de la época carbonífera. Lo están demostrando los hechos. Y hechos son hechos y ante los hechos tenemos nosotros que rendirnos. Una cosa es terriblemente cierta. La Biblia nos habla por ejemplo de serpientes voladoras y Job cita al Leviatán. El Zohar afirma en forma enfática que la serpiente tentadora del Edén era un camello volador. A propósito, no está de más recordar que en Alemania se encontró a una especie de camello volador. Me refiero a restos fósiles que pudieron ser perfectamente organizados por los antropólogos. Tiene un tamaño de 78 pies, es gigantesco, un cuello largo, muy largo, semejante al de los camellos, sin embargo, está provisto de alas membranosas. Cuando se observa el cuerpo de aquellos restos óseos, se puede evidenciar que en verdad se trata de una serpiente voladora, parecida al camello en cuanto a su cuello largo. ¿Será tal vez el Leviatán? ¿Qué dirían a eso los antropólogos? Obviamente ese saurio, o mejor dijéramos mesosaurio, es en el fondo únicamente el resto o lo que queda de lo que fueron las serpientes voladoras de tiempos arcaicos de nuestro mundo o tierra. Concluimos diciendo que el mesosaurio tiene más relación con el ofidio que con el lacértido. Ahondando en todo esto, hallamos otros aspectos muy interesantes dentro del campo de la antropología. En la Biblioteca Imperial de Pekín, por ejemplo, existían pinturas en las que aparecían algunos plesiosauros, y también algunos pterodáctilos. ¿Cómo es posible que los antiguos, que no sabían nada sobre paleontografía o paleontología, conocieran especies ya extinguidas de la época misma de los reptiles? Eso es algo que no tendría una explicación lógica si no conociéramos nosotros la posibilidad de desarrollar en el cerebro humano ciertas facultades de tipo trascendental, facultades que nos permitirían el estudio de la historia de la naturaleza y del hombre en el fondo mismo de las memorias que yacen ocultas en todo lo que es, ha sido y será. En realidad de verdad, mis estimables amigos, tenernos nosotros que saber que el hombre actual, en modo alguno es el hombre real. En lo único que podríamos estar de acuerdo con los antropólogos meramente profanos es en la cuestión del animal intelectual. Que venga en realidad de verdad de la época cuaternaria o finales de la época terciaria es algo que en modo alguno negaría.
Pero antes que todo, conveniente hacer una plena diferenciación entre el hombre y el animal intelectual. El hombre verdadero existió más allá de la época carbonífera y de la edad meramente